Hola a todos y a todas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Lisbeth Nayeli Armando. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de El Salvador y como proyecto de la materia de Derecho Constitucional tenemos que abordar de diferentes temas sobre las declaraciones distintas en diferentes países que llevaron a que los ciudadanos de dichos países, estados, fueran independientes y tuvieran una igualdad frente al Estado. Como primer punto tenemos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Dice que dicha resolución o declaración de independencia se llevó a cabo el 4 de julio de 1976. El Congreso de Estados Unidos aprobó la declaración de independencia. Esta declaración es lo que constituye a uno de los textos en el que quedaron exaltados dos principios que respaldaron posteriormente a grandes textos como son los derechos fundamentales, como lo es la igualdad y la libertad. Como sabemos, ¿verdad? Y podemos generalizar, cada una de estas declaraciones de independencia en distintos estados y países llevó a que cada uno de los ciudadanos tuviera sus propios derechos que no fueran ni inquebrantados ni violados, y posteriormente tener derechos que fueran fundamentales y que fueran exactamente para todos, sin distinción de raza ni mucho menos de sexo. Dice que el 7 de junio de 1976 hubieron varios autores dentro de esta declaración, como fue Richard Henry de Virginia, que fue el primero que dio a conocer una resolución instando al Congreso a declarar la independencia de Gran Bretaña. Días después, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Roberto Livingston, fueron nombrados miembros del comité que estaba encargado en ese momento de redactar una declaración de independencia, el cual se leyó el 28 de junio a todas las personas de las 13 colonias británicas que estaban en esos momentos establecidas en el país de Estados Unidos, que ahora es, ¿verdad? Dice que este documento, esta declaración se dio a conocer mediante boletos y mediante volantes durante todas esas colonias para que cada uno supiera que ya no estaba bajo el mando de la corona británica, que en esos momentos había causado muchos problemas y que llevaron a diferentes causas, ¿verdad?, a que se diera esta declaración de independencia, como fueron el mayor control británico sobre los asuntos coloniales. Hubo una mayor dependencia y una mayor como un autocontrol dentro de las colonias británicas que en ese momento estaban establecidas en la tierra. También fue una de las causas la ley del azúcar, la ley de la estampilla, la ley declaratoria de que en esos momentos había, y las leyes de que en ese momento fue por el motín del té. Digamos que todas estas diferentes causas fueron las que llegaron a detonar la declaración de independencia de estas colonias, porque se cansaron, ¿verdad?, de que estuvieran bajo la corona británica y llevaron a que se hicieran la declaración de sus derechos fundamentales. Como segundo tema tenemos lo que es la Constitución, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dice que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue publicado y aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el 26 de agosto de 1789, y en donde se definían los derechos personales y comunitarios que regían desde ese momento en Francia. Esta declaración fue el documento previo a la Constitución de 1791 y se inspiró en la doctrina de los derechos naturales, entendiéndose en los derechos del hombre como universales, o sea que eran de manera mundial y que todos tenían que valer lo mismo. Se podría decir que esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano puede abarcar en diferentes países, estados y continentes. No hay ninguna restricción para que estos derechos no valgan. Este documento tiene su antecedente en la Declaración de Derechos de Virginia, la cual fue adoptada en 1976. Durante el proceso de independencia de los Estados Unidos, como podemos observar, hay como un entrelace y un enlace entre ambos.
Dice que este documento y todos sus artículos están inspirados en un documento anterior, la Carta de Derechos o Declaración de Derechos en 1689, el cual buscaba fortalecer las facultades parlamentarias en Inglaterra por encima del reinado absolutista. El marqués de Lafayette, quien había luchado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, se inspiró en la Declaración de Virginia para componer su documento. Podemos observar también que o podemos decir más o menos que la Declaración de Estados Unidos llevó también a que hubiera una declaratoria de derechos fundamentales universales para que todos los países tomaran como ejemplo. Algunas características de esa declaración también fueron que fueron universales, fueron derechos que no son irrenunciables, esta relación y que fue relacionada con la Revolución Francesa. Como el próximo tema tenemos la Constitución Mexicana de 1917. Acá es la actualizada porque en 1857 hubo otra, pero esa fue reformada y fue promulgada tras 2 meses de debate el 5 de febrero de 1917. Mediante estas normas se rige jurídicamente el país, fija las bases del gobierno y establece los deberes y derechos de los ciudadanos mexicanos. La Constitución consta de 136 artículos y 19 artículos transitorios. La Constitución mexicana se promulgó para hacer conocer los derechos y deberes de sus habitantes por medio de sus artículos. Se rige jurídicamente el país, fijando límites y definiendo las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución mexicana es un instrumento que dota de facultades a los servidores públicos para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. La Constitución mexicana dice que está compuesta por 136 artículos más 19 transitorios. La Constitución mexicana fue la ley fundamental que estableció los principios del Estado actual de México y fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Otra constitución que vamos a tocar en este video también es la Constitución alemana de Weimar. Dice que el 14 de agosto de 1919 entró en vigor la Constitución de Weimar. La conmemoración de los primeros 100 años de esta efeméride nos confronta con una experiencia constitucional inacabada. Con la Constitución de Weimar se crea toda confrontación a una sociedad estamental y jerarquizada. Sin embargo, a la generosa gama de derechos consagrados, a la caracterización liberal de sociedad que proyectó a la Constitución, se puso retrógrada y la reivindicación de la soberanía estatal. La preocupación por la despolitización y neutralización del Estado contrapuso el entusiasmo por la renovación ciudadana, sobre la base de los derechos sociales. Una de las tensiones políticas por la que esta resolución o esta declaración constitución se llevó a cabo fue que además de pesar de presentar un compromiso político multipartidista en medio de profundas tensiones después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, la Constitución de Weimar no se avisoró entre muchos como desenlace de la memoria cultural alemana, sino por el contrario se percibió como uno de los efectos que arrasó la derrota en la guerra. En otras palabras, uno de los problemas más importantes para la efectividad de la Constitución es toda su dimensión libre y social. Fue que ésta se apreció como el correlativo de una identidad histórica formada sobre las tensiones políticas de Weimar. Resulta altamente recomendable la escenificación que logra Bob Fosse en la película Cabaret de 1972. Otro tema que tenemos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, como bien lo dice el tema, este tema, la Declaración de los Derechos Humanos se llevó a cabo a nivel mundial y que fue válido para todos los países. Y dice que dicha Declaración Universal se llevó a cabo en un documento que marca un hilo
en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y su resolución 2017 como una ideal común de naciones en París entre los pueblos y las naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, sin distinción de raza, sin distinción de género, que podía abarcar para todos los países del mundo y que tenían que ser respetados y tenían que ser establecidos en cada uno de los países que podrían aplicarse y que es una manera que no es ni pensable ni mucho menos que se podría violar. Dice que ha sido traducida en más de 500 idiomas los derechos de esta que constituye esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que ampliamente ha sido reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos a diferentes tipos de países y continentes, porque como bien sabemos, alrededor del mundo existen diferentes jerarquías o modos o gobiernos como democráticos, dogmáticos o como orgánicos como los, por ejemplo, El Salvador, que es democrático. Más que todo América Latina es bastante democrático, pero en otros países no, como es Venezuela, China, los países de Asia. La historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, perdón. Entonces, estos ya están sentados durante todo el mundo. No hay forma de hacer una prueba, ni mucho menos de no hacerlos válidos. Como otro tema que podemos también abarcar en este video está la historia del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Dice que dichoso pacto internacional fue algo multinacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multigeneral que reconoce derechos civiles y políticos, establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución de los 200 años, el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y ha sido rectificado por 173 estados, 2 más de los países latinos. Esto también ha sido reconocido por la ONU y fue adoptado en el mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que más adelante estaremos hablando de eso. Dice, Convención Americana sobre los Derechos Humanos también es otro tratado que fue en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José. Fue inscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. El tratado más importante del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos hasta la fecha, 23 estados son parte de la convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Previo al Pacto de San José de Costa Rica, se habían establecido otras piezas legales para la protección de los derechos del hombre. Entre estos podemos destacar la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz. Está el texto oficial de dicha conferencia celebrada en México en los meses de marzo de 1945.
Se proclamaba a la adhesión por repúblicas americanas a los principios consagrados para la vigencia de los derechos esenciales del hombre y se conmemoró el Comité Jurídico Interamericano de redacción de ante un proyecto de declaración de los derechos y deberes internacionales del hombre. Este comité presentaría en el futuro de su trabajo durante las novena Conferencia Internacional Americana y sería aprobada la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como un instrumento de carácter obligatorio. No hay ni forma ni prórroga que lo podrían tomar como si quieren o no, sino que una de obligatorio, que sí o sí se tendría que hacer como una mera declaración. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales va de lleno o va de mano con el tema también de las declaraciones internacionales. Dice que este pacto se llevó a cabo en el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976 después de que 35 partes lo ratificaran. El pacto establece los derechos a una alimentación adecuada, a una vivienda adecuada y a la educación, a la salud y seguridad social, al agua y saneamiento y el trabajo. Estas declaraciones internacionales llevaron a que cada uno de estos países velara porque cada uno de los ciudadanos tuviera una vivienda digna, una educación, que todos sus niños de los ciudadanos tuvieran derecho o tuvieran la facilidad de poder tener una educación adecuada para sus hijos y a la salud, que prácticamente la salud viene siendo un derecho fundamental de cada uno de los ciudadanos de diferentes países y continentes. Todo eso tiene que ser establecido y tiene que ser de manera obligatoria de todos los gobiernos, de todos los países, todos los continentes, velar porque todos sus ciudadanos sean respetados sus derechos fundamentales y cuenten con cada uno de estos, con cada uno de estos derechos y no ser violentados y que sean igualitarios ni por raza, ni por decisión de sexo, ni por nada, sino que claramente en cada uno de estos plasmados está que es una forma obligatoria de cada uno de nuestros gobiernos. Como último tema para terminar el video tenemos la Convención sobre la Alimentación, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bien, ha sido este tema bastante controversial porque ha sido un tema en que en cada uno de los países de Latinoamérica se ha vivido más. Creo que México ha sido en la actualidad el país en el que se ha llevado más muertes de mujeres y ha sido una violencia ejercida en manera incrementada. Sin embargo, ha existido una comisión para que esto pare, pero realmente a veces los estados dejan mucho que desear. Pero vamos a hablar exactamente que esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue aprobada por la Asamblea General de las Asambleas Unidas en su resolución 34.180, por los cuales quieran buscar está en el 34.180 hace casi 30 años, el 18 de diciembre de 1979. La convención entró en vigor el 13 de septiembre de 1981 como en el primer tratado internacional global y amplio y jurídicamente obligatorio encaminado a eliminar de todas las formas posibles la discriminación basada en el sexo, exactamente en el de la mujer, evitar el odio y que no vuelvan a haber muertes de mujeres en el género contra la mujer. En diciembre de 2008 ha sido aceptada por 135 estados partes, aunque le procedían varios tratados generales de derechos humanos en el que se dispone explícitamente que disfrutan de todos los derechos establecidos en ello, tanto las mujeres como los hombres, en pie de igualdad, así como preámbulo de convención se establece claramente sus fundamentos a saber que a pesar de estos diversos instrumentos, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones como en el trabajo, a veces el salario puede ser mejor que el del hombre o le dan trabajos que pueden ser discriminatorios, que por ser mujer tiene que barrer, por ser mujer tiene que hacer tal cosa, por ser mujer se tiene que quedar en su casa y no trabajar. Y con esto se buscó que la mujer tuviera un rol importante dentro de la sociedad y pudiera ser
acreedora también de un salario digno y que estuviera una estabilidad económica dentro de los gobiernos que firmaron este convenio. Dice de que muchas veces estas mujeres en el tiempo antes de 1979 que se aprobó, la mujer siempre fue discriminada, siempre fue tomada como algo menos que un hombre y siempre se utilizó como una mujer para hacer las cosas del hogar y cosas que mujeres estamos hechos para cosas más grandes. Entonces, con este video queremos dejar en claro, ¿verdad?, que cada uno de nosotros poseemos derechos fundamentales, que cada una de estas independencias nos dieron y nos aportaron a cada uno de nuestros países, ya sea El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. Cada una de estas declaraciones fueron como ejemplo para que nuestro país también saliera adelante y tomara también como ejemplo cada uno de estos tratados, como en el libre comercio, en el tratado sociales, culturales, y que fue bastante establecido dentro de nuestros gobiernos, ¿verdad? Entonces, con esto termino. Espero que les haya quedado un poco claro y cualquier cosa me pueden dejar en el buzón de los mensajes y yo lo estaré viendo. Muchas gracias.